comparta este video y suscríbase a nuestro canal YouTube. Y si está en Facebook, por favor envíenme una solicitud de amistad que seguro no se la voy a negar. Gracias. Entonces dice, retomo el verso 28, 1 Corintios 14. El verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. 2 o 3 también en el mismo orden, de una forma ordenada. Profeta, entonces ahí es donde dice, primero debo saber que es un profeta de la iglesia de Cristo. Mucha gente cree que este profeta tiene la misma autoridad que un profeta del judaísmo, donde el Señor descendía del cielo en su espíritu, entraba en ese hombre, hablaba al pueblo de Israel exhortándole o consolándole X situación determinada por la cual este pueblo estaba pasando, y después se ascendía otra vez el Espíritu de Dios. Entonces él hablaba esas profecías y estos hombres las escribieron y ahí quedaron, pero también hay que entender que hubo un apóstol llamado Juan que cerró todo este canon. Todas esas profecías fueron selladas, cerradas, ya no hay más nada, ya Dios no tiene más nada que decirle a la humanidad, cerrado. Entonces este profeta no es el de las reuniones. Cuando estamos en 1 Corintios, que pues dice cuando reunís, cuando vosotros reunís o cuando se reúnen. Estoy hablando de un tipo de profeta de la iglesia, no del judaísmo. Profetas que, según la Biblia, están llamados para anunciar, hablar y repetir las profecías que ya están en la palabra, y aún toda la palabra es profetizar. Eso es profetizar. Yo siempre le digo por este medio, yo salí corriendo una vez hace 19 años de un lugar cuando un hombre me dijo que me estaba profetizando una camioneta roja. Y cuando yo leía la Biblia, yo agarré a mi esposa, agarré a mi hijo y salí corriendo por mi alma. ¿Ven? Eso no es profecía, eso yo le podría llamar enigmatismo, porque no está en la Biblia. Además, Pablo está diciendo para edificación de los que se reúnen, no para entusiasmar ni animar a una persona en particular, es para edificación de los que se reúnen. Y estos profetas tienen que caminar de la mano con la palabra revelación, que entonces muchos usan la palabra revelación como revelación. No, Dios me reveló esto, una cosa totalmente extrabíblica. Y la palabra revelación también está claramente definida en la palabra de Dios, que es esa revelación, entendiendo que un revelado es un descubrir de algo que estaba oculto o un secreto. Un secreto. ¿Cómo un secreto? Bueno, por lo general lo hago con estos profetas, estos que se dicen profetas. 2 Corintios 8 y 9, léamelo. Explíqueme de una forma, ella está oculta para ir para la humanidad. Si Dios le revela, le está diciendo claro que dice, ¿qué dice? Créame, nunca nadie ha sido capaz de decirme y explicarme lo que ahí está escondido. ¿Ve? A vosotros os daré a conocer los misterios del reino. A ellos en parábola le dijo Jesús a sus amigos. Entonces, por lo general profetizan profecías que no sé ni dónde las sacan, pero cuando usted le da la palabra de Dios para que le explique el rapto de la iglesia, el milenio, los 7 años de ira de juicio de Dios sobre la tierra en el gobierno del anticristo, el trono blanco, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la cena del Señor, explíquemela. ¿Sabe qué pasa? No me saben decir, no me lo saben explicar. Entonces, pero sí tienen capacidad para decir que me voy a comprar una camioneta roja. No vale. No, amado, ahí está en la Biblia, está clara. Esa revelación está clara en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 17. ¿Usted quiere saber qué es una revelación? Dice el apóstol Pablo a los Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, orando por los que él escuchó desde el verso 1, capítulo 1, verso 1, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer en casa. Efesios tiene apenas 6 capítulos. No le voy a decir que lea el capítulo 1. Le invito cordialmente a leer todo el libro de Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, y lo va a entender. Si usted lee un verso aislado, seguro lo que va a hacer es confundirse. Entonces, desde el 1.1 está hablando Pablo de
mira, hay una salutación muy hermosa a la iglesia de Jesucristo. Él dice que se ha enterado con el hermano Epafras, se ha enterado pues de la fe que están siguiendo, de la justicia que está activada en la región de Éfeso, de cómo se aman unos con otros y cómo han creído tan efectivamente en este que Él les predicó una vez en Jesucristo. Y en esa emoción, Pablo, en esa alegría, en ese gozo espiritual, más que emoción es un gozo espiritual que se le nota que estaba brincando en un pie, Pablo, por la región de Éfeso, porque habían creído en aquel que él había predicado, les dice, yo oro por ustedes todos los días oro, y en esa oración decía en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor, esa es la oración de Pablo por la región de Éfeso, que habían creído, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate que usó la palabra revelación. No está diciendo que ora para que el Señor le dé nuevas revelaciones, ni para que les diga que reciban un don de profecía para que estén dispersando revelaciones secretas de su propia mente, para que otro supuestamente se edifique de ella. Mire, toda la Biblia, y eso está a flor de campo, mire, ábrala para que usted vea, pero no aísle versos, pero tome un libro pequeño. Por ejemplo, tome Primera de Juan, que es un hermoso libro que habla del amor de Dios. Es extraordinario. Yo creo que, bueno, pues, es un libro que impacta. La primera epístola de Juan el apóstol. Eso está ya finalizando el Nuevo Testamento. La Biblia toda ya casi, Apocalipsis de atrás hacia adelante. Usted va a conseguir el libro de Apocalipsis, después consigue un libro de un apóstol llamado Judas, Tadeo, después consigue tercera epístola de Juan, segunda epístola de Juan y primera epístola de Juan. Del final hacia adelante, de atrás hacia adelante. Lea ese libro y trate de entenderlo para que usted vea. Si usted es un nuevo creyente, le estoy hablando a los que no conocen a Jesús, usted va a ver que no la va a entender. Y es un libro extraordinario y habla de algo tan sencillo como el amor. No lo va a entender. Y si es nuevo creyente, tal vez no lo pueda entender. Y a lo mejor tiene años en el Evangelio y tampoco lo ha podido entender. ¿Usted sabe por qué? Porque está escrito para que la gente no lo entienda todavía hasta que Dios le plazca revelárselo a un grupo de personas de la iglesia. Él le va a revelar eso. Por eso es que Pablo oraba para que este Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de luces, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. ¿Ves? Que para tener una revelación, primero usted debe conocer. A usted se le va a revelar lo que está conociendo. Ahí está. ¿Quiere algo más? Claro que lo tengo. Aquí en el verso 18 del mismo Efesios capítulo 1, alumbrando, dice, ¿para qué? Para que esa revelación en el conocimiento de Él, del verso 18 lo explica, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que esa revelación le va a hacer entender aún más de qué se trata ser un cristiano. Y va más allá de nuestra vida, nos trasciende a la vida eterna, aquella gloria eterna, aquella gloria que nosotros con esperanza esperamos, el día de la resurrección, el día de la otorgación de nuestros nuevos cuerpos. Qué hermoso. Entonces, eso es una revelación. Entonces, use el libro de Primera de Juan, que es pequeño. Entonces, trate de que Dios le revele. Y si no lo entiende, pídale al Dios, así como decía Pablo, Señor, dame revelación en el conocimiento del libro de Primera Epístola de Juan. En Filipenses, el mismo apóstol escribe en el capítulo 1, verso 8, porque Dios me es testigo que como os amo a todos vosotros, con el extrañable amor de Jesucristo, le escribe Pablo a la región de Macedonia, específicamente a los filipenses. El verso 9, y esto pido en oración, otra vez clamando el apóstol a aquellos que le ha predicado el Evangelio de Jesucristo y que han creído,
que vuestro amor abunde aún más y más y más en ciencia. ¿Usted sabe qué es ciencia? Saber. En el saber. Mire la inquietud del apóstol. Esa es mi oración, que conozcan. Y le agrega a la palabra ciencia, estoy en Filipenses capítulo 1, verso 9. Y en todo conocimiento. Colosense, otro más. Para que usted entienda la inquietud, ¿no? Antes de la revelación viene el conocimiento y la ciencia o el saber de la palabra que Dios inspiró. La palabra de Dios. Es imposible que haya un profeta de la iglesia de Jesucristo que no conozca la palabra. Imposible. Es imposible. Si es posible, es porque no es profeta. Pues si no la conoce, entonces todos están llamados a la revelación, hablando del ministerio del profeta, ¿no? O del don de profecía, hablando de 1 Corintios 14, que viene arrastrándose de 1 Corintios 12, donde viene hablando de los dones que Dios reparte como Él quiere a la iglesia, y que en el verso 13 lo interrumpe hablándole que mira, tú puedes hablar lengua, puedes tener profecía, puedes hacer esto, todo lo otro, todo lo que quieras. Si no tienes amor, no sirve. En el 13 lo interrumpe y en el 14 lo retoma hablando de las lenguas y de la profecía. Cosa que me impactó de lleno. Me impactó. ¿Por qué? Porque lo que vi fue un grupo de personas ignorantes en un nivel absoluto de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, y creen que estaban haciéndolo como es. Pero usted sabe que se estaba basando ese grupo de personas en las tradiciones, en lo que han visto unos con otros. Han crecido viendo eso, tan igualito como me enseñó mi amada mamá a prenderle la velita al nazareno. Igualito. ¿Por qué yo prendía la velita al nazareno? Porque ignoraba el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué hablan lengua 300 sin intérprete? Ni siquiera uno sin intérprete, sino 300 y sin intérprete. ¿Por qué dicen profecías hablando de revelaciones en forma desordenada y hablando de cualquier cosa se le ocurra a la persona que dice que tiene la profecía en la boca? Porque ignora 1 Corintios 14, lo ignora, nunca en su vida lo ha leído. Y si lo lee, no lo entiende. ¿Vio los tiempos que estamos? ¿Se dio cuenta en los tiempos tan difíciles que estamos? ¿Se dio cuenta qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas? Pero mire, extremadamente importante para nosotros no poder caminar en algo que creemos, porque otro nos lo dijo, porque ese otro se lo dijo otro, porque ese otro se lo dijo otro, y porque la gente cree que es así. Y no es así, porque si usted ha creído en el Señor Jesucristo, también debe creer que la única autoridad absoluta que existe en el cristianismo, el único patrón de ejemplo a seguir, es nuestro propio Señor Jesús, en su vida estampada en la palabra de Dios. Es la única autoridad suprema. O sea, si usted está viendo algo, haciendo algo, voy acá, que no esté allí o que allí lo contradiga, como este su servidor que estaba prendiéndole la velita al ídolo. Yo me estoy hablando a mí mismo, yo no estoy hablándole a más nadie, porque eso es lo que yo hacía. ¿Ve? ¿Hasta cuándo? Hasta que mi ignorancia cesó. ¿Cuándo? Cuando se me ocurrió leer la Biblia. Y dije, pero no lo estoy haciendo mal. ¿Qué diferencia puede haber entonces en esta liturgia que yo hice durante 28 años de mi vida y la que otros hacen en congregaciones diciendo que son cristianos, totalmente contraria a la Biblia, como el hablar en lengua de forma desordenada y sin intérprete, o hablar una revelación que no es la del conocimiento de la palabra de Dios, sino alguna que se le ocurrió en la mente o en el alma a otro que dice que es hermano? ¿Qué diferencia hay, amado? Búsquele el razonamiento a esto que le estoy diciendo. No hay diferencias. Por eso les vengo a decir hoy a
todos. Arrepiéntase. Arrepiéntase porque todos los pecados pueden ser perdonados. Y el pecado de incredulidad a lo que dice la Biblia también puede ser perdonado. El Señor es suficiente en la cruz del Calvario y Él cargó todos los pecados, incluyendo el pecado de ignorancia, incluyendo el pecado de incredulidad. Él los cargó todos. No hubo un pecado que nuestro amado Señor Jesucristo no haya cargado. Y se los llevó a la tumba. Y allá quedó en la tumba. Cuando usted cree profundamente que este es nuestro Señor, llevó esos pecados, a usted Dios le perdona. Le borra la línea de enemistad y le puede dar hasta su Santo Espíritu para que pueda usted tener inquietud en buscar del conocimiento de Dios verdadero en la palabra de Dios, y pues quizás Dios tenga misericordia y le dé alguno de sus dones, como el de profecía y como el de lengua, pero que los use como dice la Biblia y no como se le ocurra a usted que lo miró durante 20 años, sino que lo haga como dice la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Vio que esto se soluciona rápido? En fe, en la cruz. En la cruz todo es solucionable. Todo. El perdón de Dios alcanza a todos. Es por eso, pues, que le invito a reflexionar en estas palabras. Y ahora en secreto se meta a Dios, con Dios solo, con la palabra ahí en la mano, leyendo. 1 Corintios 14. Le voy a dar otro mejor aún. 1 Corintios 12. 1 Corintios 13. 1 Corintios 14. Después lee Efesios 1. Después lee Filipenses 1. Después lee Colosenses 1. Y eso fue lo que hablé hoy. Para que usted no se quede en las palabras que oyó de mí. Investigue. A ver si yo le dije algo que no está fuera de allí. Investigue por su propia cuenta. Dios le bendiga a todos y por las redes. Por favor, denle me gusta a este video, compártalo y suscríbase a nuestro canal YouTube y hágase amigo de nuestra página de Facebook.